SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la inflación bajo control, cae por debajo del 2%, cae por debajo del nivel de intervención del Banco Central Europeo. El que España sea la primera de las principales economías europeas que ha visto reducir el precio del IPC o la evolución del IPC por debajo del 2%, yo creo que es una muy buena noticia. El que seamos la primera por debajo del 2%, sabiendo además de dónde venimos. En el mes de julio del año pasado, la economía española registró un alza de los precios que nos llevó al 10,8%. Hoy estamos en el 1,9%, según hemos conocido los datos publicados hoy, y yo creo que esta es una extraordinaria noticia. Es la lectura del presidente del gobierno. España, la inflación baja al 1,9%. En términos armonizados, en términos comparables con Europa, estamos no en el 1,9, sino en el 1,6. Es el mejor dato desde 2021. Es un dato de niveles preguerra. Y sobre todo, es un dato por debajo del 2% que empieza a hacer innecesaria la entrada y la actuación del Banco Central Europeo. Es lo que se conoce prácticamente como tasa natural de inflación. 1,9%. 1,6 en términos armonizados. La inflación baja en España. Hoy se ha publicado también la inflación en Alemania. La inflación sube en Alemania al 6,8% en términos armonizados y viniendo de un 6,3% anterior. Inflationsbekämpfung ist wichtig, deshalb unterstützen wir die Europäische Zentralbank sehr bei ihrem strikten Kurs. Es Olaf Scholz diciendo la inflación es importante y por eso se apoya al Banco Central Europeo, para que siga siendo estricto, para que siga subiendo tipos. España se convierte en el primer país que cae por debajo del 2%, por debajo del nivel de referencia, del nivel de intervención del Banco Central Europeo. Y España lo hace contracorriente. En Alemania suben los datos de inflación, en España bajan esos datos. Tenemos una perspectiva ahora de haber dejado atrás lo peor. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con qué explicación, qué letra pequeña estas cifras? Pues baja mucho la inflación en el mes de junio, según los datos adelantados por el INE, básicamente por el efecto escalón. Hay que recordar que el año pasado, en el mes de junio, los precios se dispararon casi un 2%. Ahora, este año, en junio, han seguido subiendo, pero mucho menos. Han subido en el último mes un 0,6. Esto implica que automáticamente, por el efecto escalón, la inflación, al comparar los precios de ahora con los de hace un año, es más baja. Ahora mismo, como dices, estamos en el 1,9%, que es el nivel más bajo desde marzo de 2021, y el efecto escalón se explica porque carburantes, electricidad y también los alimentos suben cada vez menos de precios. Siguen subiendo de precio, pero cada vez menos. En todo caso, con estos datos ya podemos adelantar que la inflación de los alimentos en junio bajará del 12%, que era el nivel en el que estaba en mayo, que encadena 3 meses seguidos bajando. Y en cuanto a la inflación subyacente, también está bajando, pero mucho más lentamente. De hecho, este mes ha bajado solo 2 décimas y sigue rozando el 6%. Está en el 5,9% para ser exactos. Es la historia de dos inflaciones. Era el mejor de los tiempos para España, era el peor de los tiempos para Alemania. Hay un efecto escalón, hay un efecto comparación en los dos lados. En España, efectivamente, comparamos con subidas muy importantes. En Alemania, comparamos con un colchón. En Alemania se ha puesto fin ahora al subsidio de verano, al subsidio de transportes públicos de 9 euros al mes que fijó el gobierno alemán. Así que eso dispara los precios ahora. Pero lo que está ocurriendo es que la inflación se empieza a romper en dos. Empieza a abrirse distinta senda en distintos países europeos. Hay quien la tiene controlada, la está controlando, hay quien no. Hay quien la tiene todavía fuera de control. Y el problema es que para esos dos caminos solo hay una medicina, y es la de subir los tipos de interés. Así que las ventajas se abren, los dolores y las desventajas también. De momento, con lo que tenemos y con esta doble situación, España tiene una primera implicación empresarial, puesto que aquí los precios suben menos, todo lo made in Spain es más barato.
Es decir, ganamos competitividad frente a, por ejemplo, empresas, servicios alemanes, como reflejaba Calviño, la ministra. Es una muy buena noticia porque supone una ganancia de competitividad y de cuota de mercado para las empresas españolas y, sobre todo, ganancia de capacidad adquisitiva de las familias españolas. Es un alivio importante para el bolsillo de las familias. Hay una segunda implicación. Empresarialmente somos más competitivos, menos caros que nuestros rivales. En términos económicos, la implicación económica es que van a subir los tipos de interés, pero ya quizás no 2 subidas, como estábamos esperando, sino quizás solo una. Esto es lo que hoy ha dicho el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. If the central scenario doesn't change in a material way, we will be also in a position to increase rates also in our July meeting. But that's it. I mean, for me, at least, it's very clear. Habrá una subida, decía, en julio, pero el escenario en septiembre está abierto. Ese es el mismo discurso del Banco Central Europeo. Con países como España controlando la inflación, quizá ya no es necesario ahogar más a hipotecas y a préstamos. Quizás, decía Lagarde. We will decide on a meeting by meeting basis, but we know that we have ground to cover, and if our baseline stands, then we also know se seguirá decidiendo reunión a reunión. ¿Habrá subida en julio? Pero ya no hay decisión sobre septiembre y habrá que ver qué es lo que ocurre en septiembre. Esto es lo que hay aquí, por cierto, es lo que hay aquí y fuera de aquí, porque en Estados Unidos se empieza a trabajar con el mismo mecanismo mental, el de decir quizás una subida más, Powell. Our commitment isn't to a particular number of rate hikes, it is to a stance of policy that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2%. Que dice, ya no tenemos un compromiso de un cierto número de subidas, sino dejarlo por debajo del 2%. Así que lo que el Banco Central americano está diciendo es que, en principio, tampoco va a haber 2 subidas allí. Porque eso puede dañar al sistema bancario y a la economía en general. Así que tenemos ahora mismo una inflación en el 1,9%. Tenemos una inflación que nos hace menos caros que nuestra competencia, que nos gana competitividad. En términos empresariales, esta es la gran ventaja y el gran momento ahora mismo. Que en términos de hipotecas y política monetaria hace innecesaria la intervención del Banco Central Europeo. En España, a estos niveles, no es necesario subir los tipos más. Esto es literalmente el precios bajo control, el misión cumplida. Y luego está la carga política. Y en la carga política, bueno, estando en campaña, pueden imaginarse ustedes, un dato como este, 1,9, indiscutiblemente bueno, hoy en función de quién lo ve, Pedro Sánchez. Del gobierno, que está aplicando una política económica que creo que está demostrando sus frutos en términos de creación de empleo, de crecimiento económico y de control de la inflación. Lo ve como un éxito, lo ve como un mérito frente a Feijóo. Me alegro del dato de inflación, pero todo el mundo sabe que la inflación subyacente, que es la inflación persistente, es una inflación incompatible con el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. En fin, vamos a aparcar la política y vamos a hablar de lo importante, la economía y el dinero. Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. 1,9%. ¿Esto es misión cumplida? ¿Precios bajo control? Bueno, no, es como estaba oyendo hace un momento, es una buena noticia, sin duda. Cuando hay una buena noticia, no lo puede sino alegrarse. Sin embargo, precios bajo control lo veremos más adelante. La propia OCDE apunta, y el Banco de España también lo ha señalado, que esta caída en la inflación en España no va a ser, digamos, como acabemos el año. Previsiblemente acabaremos el año o empezaremos el año que viene con una inflación todavía algo más alta, y las diferencias que hoy se observan entre España y las grandes economías europeas, que son diferencias muy significativas, posiblemente se reduzcan y en algunos casos se reviertan. La propia OCDE prevé que en el 24 estemos con una inflación a lo mejor superior a la alemana o la italiana, ¿no? Luego es una situación buena
quiere decir que tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, pero no necesariamente el fin de la época del periodo inflacionario. O sea, es buena, pero es temporal. Bueno, temporal no, vamos en el buen camino. Seguramente habrá un efecto rebote al alza, que no volveremos a los 7, los 10 que hemos observado el año pasado, pero no estaremos seguramente así, según por lo menos lo que predicen, lo que prevén todos los organismos nacionales e internacionales. No estaremos así a principios del 24. Estaremos todavía con una inflación por encima del 3%, que seguramente requerirá una cierta vigilancia. Busquemos implicaciones. La primera, lo estamos comentando, empresarialmente, las empresas, los costes, los salarios en España y los precios, todo esto está subiendo menos que en Alemania. ¿Esto es una oportunidad? ¿Esto es una ganancia de competitividad? Sin duda es una ganancia de competitividad, pero como decía antes, estas cosas hay que verlas a medio plazo, ¿no? En el momento es una cosa buena, pero una de las razones por las que es previsible un aumento de la inflación en los próximos meses es porque el mercado de trabajo, que se ha comportado muy bien hasta ahora, posiblemente después de este periodo tan largo de inflación, pues despierte un poco y aumenten los costes salariales, que como digo se han comportado muy bien todo este tiempo. Por lo tanto, si vamos a seguir ganando competitividad, como seguramente lo estamos haciendo en este momento concreto, va a depender mucho de cuál sea la evolución por medio de la inflación en los próximos meses. La competitividad no es algo que se pueda aprovechar un mes, 2 meses, 3 meses, requiere consistentemente ser más baratos, ojalá porque somos más productivos, o más pero al menos productivos, más baratos, claro, que el resto de los demás países. La siguiente implicación es hipotecas y política monetaria. Aquí no todos los países pesan igual y no todas las economías pesan igual en la Unión Europea. Nosotros hemos salido de la zona de peligro, del marco de referencia. El Banco Central Europeo no actúa si no estamos por encima del 2. Nosotros ya estamos por debajo, pero el Banco Central Europeo va a seguir actuando. Alemania está fuera y prácticamente todos los países están fuera de control. Dicho de otra manera, lo que hay que leer en política monetaria es: nosotros estamos a salvo, pero nuestras hipotecas no. ¿Los tipos siguen subiendo? Sí, las hipotecas van a comportarse en función de lo que haga el Banco Central Europeo, y en eso el peso de nuestra inflación en el total de la inflación de la eurozona pues es pequeñito, es un 7, un 8% aproximadamente, y por lo tanto importa lo que hagan las otras grandes economías como la nuestra y el resto de los países del área euro. De hecho, hemos oído como Christine Lagarde o Paulo Hernández de Cos han anunciado que posiblemente estemos ya muy cerca del final de la subida de los precios, y esto seguramente se debe más que al dato concreto que observamos hoy de España, al hecho de que se anticipa que otras grandes economías europeas más despacio, más lentamente, pero seguramente se encuentren en inflaciones más razonables, como he dicho antes, a principios del año que viene. De momento, nuestras hipotecas siguen subiendo y el Euribor cierra mes mañana y lo va a hacer con el 4% ya como marca consolidada y de referencia, ¿no? Sí, 4,006% será la media del Euribor este mes. Falta computar, como dices, el dato de mañana, pero difícilmente se va a mover de esta cifra la media mensual. Esto implica que por primera vez se supera ese 4% en media del mes desde noviembre de 2008 y se bate otro hito en esta escalada que está experimentando el Euribor en el último año y medio. En cuanto a cómo se traslada esto al coste de las hipotecas, pues contratar una hipoteca media de 150.000 euros a devolver en 25 años con un diferencial de Euribor más 1 punto se encarece 252 euros al mes. Estamos hablando de un encarecimiento que supera los 3.000 euros al año, y esto se suma a lo que ya había subido hace un año, porque entonces los tipos de interés ya habían empezado a subir, el Euribor ya estaba en positivo y ya estaba encareciendo las hipotecas. Así que lo que tenemos es que se encarecen más las hipotecas y por la perspectiva que tenemos de tipos de interés no van a bajar en los próximos meses. Javier Andrés, 4% cierra este mes. ¿Podemos ver el Euribor ya tocando techo en el 4, 4,2, 4,25? Sí, sin duda. Si los grandes bancos centrales frenan sus aumentos de precios, Euribor va poco a poco recogiendo los aumentos pasados. Seguramente observaremos que se estanca, aunque todavía tardaremos algún tiempo hasta que no se consoliden realmente este nivel de inflación y empiecen a apuntarse, cuando menos anunciarse,
bajadas de tipos, no veremos que se reduzca significativamente en los próximos meses. Pero consolidarse previsiblemente sí. Con todo esto, tenemos un mercado que está concediendo menos crédito, tenemos un mercado que está demandando menos crédito y tenemos un mercado que empieza a dar signos de debilidad. Esto va a empezar a pasar factura de ahora en adelante. Los precios han ido bien, el crecimiento va a ir a peor. Bueno, sí, ya se apunta que el crecimiento este año va a ser más débil de lo que lo ha sido en el pasado, en el conjunto de Europa, y para los próximos años se apuntan crecimientos muy, positivos, pero en torno al 1,5, 1,7 como mucho. Eso quiere decir que vamos a atravesar después de lo que hemos vivido estos últimos meses ha sido realmente un poco sorprendente, ¿no? A pesar del extraordinario conjunto de shocks que hemos sufrido, las economías han ido creciendo rápidamente para volver a los niveles prepandémicos, pero esto se está acabando y además es previsible que las posiciones fiscales de los países empiecen también a hacerse más estrictas y por ello sí que veremos en los próximos meses una ralentización del crecimiento. Por eso mismo es por lo que los banqueros centrales están anunciando que seguramente ha cumplido su función, la política de escala de tipo de interés ha cumplido su función, pero no se puede llevar mucho más allá. Pues catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Javier Andrés, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Este es hoy el paisaje, hoy es el dato puede ser efímero, pero el dato es, sin duda, una buena noticia. 1,9%, inflación bajo control, por debajo de los niveles de intervención del Banco Central Europeo y sin ser un alivio, porque los precios siguen subiendo, suben menos de lo que lo han hecho hasta ahora. Pero en la calle esto sigue doliendo. Cada vez que voy a la compra, pues el sueldo veo que baja antes. Ahora paga el doble, está muy caro, sí. Carísimo todo. Puesto que se nota y se nota mucho. La inflación acumulada es del 14,5% desde que comenzó esta subida de precios. Así que hoy sí hay que festejar. Esto es el poner los precios bajo control y no, esto hay que lamentar, todavía no ha terminado el problema. 20, 30 euros te llevas 3, 4 cosas, ha subido demasiado. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.